Buenos días, me presento. Soy la psicóloga Nayeli Rezausman, docente. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías del desarrollo, dos de las más importantes para la materia de desarrollo humano y social. Vamos a comenzar. El objetivo de esta sesión es que el estudiante conocerá dos de las teorías más representativas sobre el desarrollo humano por medio de las TICs para que pueda diferenciar distintas perspectivas las cuales han sido relevantes para comprender cómo se ha producido este desarrollo en los individuos. Como tema introductorio vamos a hablar de los factores que componen al ser humano. Comúnmente cuando hablamos de teorías de desarrollo especificamos desarrollo nada más biológico. Sin embargo, hay toda una serie de elementos que componen al ser humano, que va de factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. El ser humano es un conjunto de elementos que componen diferentes miradas o estudios o diferentes perspectivas teóricas que van a tomar un elemento o los tres elementos para poder dar explicación de el estudio de desarrollo. Entonces, para cualquier fenómeno necesitamos partir de una posición teórica. Las posiciones teóricas pueden ser similares, pueden tener elementos en común o pueden ser totalmente diferentes. Entonces, estos estudios de los cuales voy a partir tienen elementos biopsicosociales para poder explicar el desarrollo del ser humano. Vamos a ver el siguiente video de mi autoría para poder hablar o visualizar estos tres factores que componen al ser humano. El ser humano como mamífero tiene su origen en la biología. Es un animal con necesidades e instintos y como tal está sujeto a leyes de la evolución. Esta evolución eventualmente desembocó en una significativa capacidad de raciocinio que lo distingue de otros animales y constituye la dimensión psicológica y espiritual que enriquece las necesidades del ser humano, haciéndolo más complejo. Estos requerimientos van más allá de la mera supervivencia y trascienden hacia otros de orden espiritual, autoestima y autorrealización, que únicamente aparecen cuando nuestras necesidades básicas y fundamentales se hayan sido cubiertas. Finalmente, y como resultado de la interacción de estas dos grandes dimensiones humanas, la biología y la psicología, se gesta eminentemente el carácter social del ser humano, como ser gregario, que requiere de la convivencia con otros para su adecuado desarrollo y la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como psicológicas, lo que hace de la socialización algo determinante para la vida. Por lo tanto, el ser humano es un ser integral, un ente integral, un todo que es más que la suma de sus partes. Es el resultado de la interacción de estas tres grandes dimensiones que lo forman: la biológica, la psicológica y la social. Ok, bueno. Para empezar a poder desarrollar el ser humano como nuestras necesidades, para poder empezar a desarrollar estos teorías de desarrollo, quiero partir de la primer teoría que ha causado revolución en un inicio de 1900, porque habla precisamente de básicas de componentes sociales, y componentes sexuales. Entonces, quiero comenzar con esta teoría de su representante Sigmund Freud, la teoría psicoanalítica, donde este autor propone un desarrollo psicosexual del ser humano, tomando elementos biológicos, pero también elementos sociales y elementos personales para la composición o para el desarrollo, explicar el desarrollo de los individuos. Él es Sigmund Freud, es un médico vienés que se dedicó a la psicología clínica, investigó los orígenes de las perturbaciones psicológicas
y que explica que algunas tienen origen en la vida infantil, en estas etapas que vamos a ver a continuación. Otras son más actuales. Y algo importante de esta teoría de desarrollo es que la mayoría de nuestro comportamiento es inconsciente y que solo somos conscientes de una mínima parte de nuestro comportamiento. Entonces, Freud menciona que a lo largo de la evolución del individuo va a pasar por una serie de etapas que están relacionadas con el desarrollo psicosexual y que estas están vinculadas a zonas corporales erógenas. Él propone 5 etapas de desarrollo: oral, anal, fálica, latencia y genital, y cada una abarca determinada edad del individuo y se relaciona con la familia, con sus pares, con las personas que están fuera de este entorno familiar, y también habla de algunos lugares específicos del cuerpo donde se identifica cada una de estas etapas y donde se le llaman zonas erógenas. Freud fue muy criticado en su tiempo porque finales de 1800, principios de 1900, la sexualidad no tenía cabida en los estudios de desarrollo, solamente la parte biológica, ¿no? Dado por el positivismo, donde hablaba que solamente lo que se podía ver, medir y comprobar era lo válido, ¿no? Freud sale de esta mirada de cómo podemos ver el desarrollo humano e integra la parte sexual del individuo, la parte simbólica, la parte individual y además social, en donde el sujeto se desarrolla. Vamos a ver el siguiente video. A lo largo de la evolución del individuo pasa por una serie de etapas que están desarrolladas o que están relacionadas con su sexualidad. Y estas etapas están vinculadas a zonas corporales. La primera etapa psicosexual del niño es la etapa oral. Esta etapa se encuentra en la etapa donde el centro es la boca y está relacionado con el placer producido por la alimentación, por chupar y morder objetos. El objeto de deseo es el pecho de la madre, donde a partir de meterse los objetos a la boca, el niño puede conocer el mundo, puede conocer la parte social que esto le comunica, y se convierte en un ser social con esta interacción con la madre. La siguiente etapa es la etapa anal. Es una etapa importante porque se encuentra vinculado con el control de esfínteres. Es una etapa donde a partir de premios y castigos puede el niño generarle por este medio valores a los menores. El padre le genera valores donde debe de tener una actividad propia, individualizada y específica en un lugar. Es una etapa donde la zona erógena es el ano, y es ahí a partir de la retención y la expulsión de sus heces donde el niño encuentra el placer. La siguiente etapa es la etapa fálica. Es una etapa donde hay un descubrimiento importante entre los niños, que es la diferenciación de los sexos, y donde hay una diferenciación también de roles de género. Estos niños, encuentran un descubrimiento donde se dan cuenta que los hombres son diferentes a las mujeres, y en esta etapa también hay una aparece un complejo tanto en hombres como mujeres, llamado complejo de Edipo y complejo de Electra. Y en este complejo los niños se enamoran de su primer amor, que es la madre, y las niñas de su padre, y estos son modelos a seguir posteriores para cuando entran a la adolescencia y la adultez. Buscan estos modelos de su primer amor. El siguiente periodo es el periodo de latencia, donde los niños hacen actividades vinculadas al deporte, al arte, y hay una división de actividades por el género. Las niñas tienen más vínculos con sus pares, y los niños también con roles vinculados al género masculino, y las mujeres al género femenino. Hay un periodo importante donde hay un rechazo al género contrario,
y las actividades son más en relación al arte, al deporte. Se entierra el complejo de Edipo para posteriormente en la siguiente etapa sale nuevamente ese complejo de Edipo, porque bueno, en este estadio genital hay un despertar de la sexualidad en el sentido de buscar a sus pares como objetos de amor, pero ya siguiendo una norma o un modelo que fue el modelo que encontraron en el complejo de Edipo, para seguir ese mismo modelo de enamoramiento con personas exteriores a su familia. Estas son las etapas de desarrollo de Sigmund Freud. Son etapas llamadas etapas psicosexuales porque tienen que ver con un desarrollo de la sexualidad. Sin embargo, este desarrollo de la sexualidad no únicamente tiene que ver con elementos biológicos, sino tiene mucho que ver con elementos sociales de desarrollo. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de ver un video de mi autoría donde explico las 5 distintas etapas de desarrollo propuestas por Sigmund Freud. Hay que recordar que la sexualidad no solamente determina o está determinada por elementos biológicos, sino también hay elementos psicológicos y sociales cuando hablamos de sexualidad. Sigmund Freud propuso esta teoría de desarrollo psicosexual y propone 5 etapas. Vamos a ver al siguiente autor. El siguiente autor es uno de los autores más reconocidos para hablar de psicología de desarrollo cognitivo. Y este autor se llama Jean Piaget. Jean Piaget es un biólogo suizo. Él era de formación biólogo, no era psicólogo, pero tenía inquietudes filosóficas sobre el conocimiento. Él, al momento de titularse en la licenciatura, pues tiene esta inquietud, ¿no? Cómo el ser humano pasa de un conocimiento mínimo a un conocimiento mucho mayor y más complejo. Entonces, él lo que hace después de terminar la licenciatura, va a desarrollar estas inquietudes con un psicólogo muy reconocido en el área de evaluación llamado Binet, y él pide que lo reciba en el lugar donde él está haciendo estas investigaciones sobre cognición. Y bueno, él empieza a trabajar con Binet y Simón, estandarizando pruebas de razonamiento. Esto es calificando pruebas en las correctas y las no correctas. Pero él, más que calificar, se da cuenta de algo bien importante, que los niños no tienen errores, sino simplemente ellos contestan bajo una propia lógica, y que realmente no hay errores, sino que el cerebro interpreta la información dependiendo de la etapa de desarrollo. Entonces, él, a partir de sus estudios, propone estadios de desarrollo, 4 estadios de desarrollo: el sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, donde en cada uno él va a distinguir la forma en cómo el sujeto se apropia del mundo, cómo conoce el mundo y cómo lo apropia, ¿no? Para poder desenvolverse o desarrollarse cognitivamente. Vamos a ver el siguiente video de mi autoría, donde explico cada una de estas diferentes etapas. Anticipa ya. Vamos a hablar de los estadios que proporciona y desarrolla Jean Piaget sobre la teoría psicogenética. Son 4 estadios. Comenzamos con el estadio sensoriomotriz, que es un periodo que se extiende desde el nacimiento del niño que nace hasta los 2 años de edad, que empieza a comenzar a desarrollar el lenguaje. El primer tipo de pensamiento que tiene el niño son de esquemas, son de reflejos, donde el niño empieza a tener reflejos o esquemas de coordinación como prensión, succión, visión, audición. Empieza a agarrar objetos, empieza a reconocer su cuerpo, a golpear, a apartar objetos, a usar objetos. Su inteligencia es totalmente práctica, ya que se aplica la manipulación de los objetos.
y de movimiento de objetos, y están organizados a partir de una inteligencia o un esquema de acción. Este tipo de inteligencia del estadio sensoriomotriz es totalmente motriz, como dice su nombre. Está adaptada a esquemas de acción. El siguiente periodo es el preoperacional, que va de los 2 a los 6 años. Esta etapa viene determinada por el progreso de la función simbólica. Hay un pensamiento totalmente práctico, donde el niño adquiere ya un lenguaje para representar su realidad, una realidad que conoce a partir de la relación con sus familiares. El niño ya es capaz, mediante el lenguaje, de reconstruir sus acciones en forma de relato, anticipa ya acciones futuras mediante la representación verbal, representa el mundo por medio del juego y del dibujo, y con esta aparición del lenguaje las conductas se modifican profundamente en su aspecto afectivo y emocional e intelectual. Entonces es un pensamiento simbólico donde el niño representa su mundo a partir del juego, a partir del dibujo. La siguiente etapa son las operaciones concretas, que van de los 7 a los 12 años de edad. Es un comienzo importante en el niño, puesto que ya empieza a ir a la escuela, se relaciona con el inicio de la educación primaria. Ya ha madurado más su sistema nervioso central, por lo que tiene una mejor coordinación visomotora y mejor atención. Este inicio de la escuela va a determinar exigencias de tipo intelectual, además de afectivo y conductual, donde el niño va a tener que adaptarse a estas nuevas expectativas o esta nueva realidad, donde va a tener que aprender a convivir con otros, a aprender a comunicarse con otros que no sean sus familiares o su familia. Empieza a liberarse ya de un egocentrismo social e intelectual, y ya es capaz, por lo tanto, de tener nuevos tipos de coordinaciones, que va a tener como desarrollo una inteligencia mucho más concreta, donde ya va a poder realizar operaciones, va a poder realizar actividades escolares que exijan un poco más de inteligencia o de desarrollo de habilidades intelectuales. La última etapa es las operaciones formales. Esta etapa va ya de los 12 años hasta la adultez, donde hay un pensamiento científico, hipotético, deductivo. Este es un pensamiento que permite realizar reflexiones teóricas sin necesidad que la realidad esté presente. Puede deducir, puede ir de lo simple a lo concreto, de lo simple a lo complejo, de lo simple a lo universal, y puede ya desarrollar hipotéticamente tipos de pensamiento que pueden ser físicos, universales, y es un pensamiento que no necesita pasar de lo real a lo tangible. Estas fueron las etapas de desarrollo de Jean Piaget, etapas psicogenéticas, donde el individuo tiene un desarrollo de pensamiento intelectual. Muchas gracias. Bueno, como pudimos ver, tenemos estas dos grandes teorías de desarrollo, uno con un enfoque sexual y otro con un enfoque cognitivo. Sin embargo, las dos tienen algo en común, que toman en cuenta la parte social del individuo y el desarrollo individual y social, y toman en cuenta el lenguaje y toman en cuenta lo simbólico, y no solamente hay una visión estructurada a lo biológico, ¿no? Sino que el individuo se desarrolla a partir de los otros, del contacto con los otros, de la parte social, de la parte psicológica y obviamente de la parte biológica. Entonces, bueno, vamos a evaluar, vamos a hablar de los conocimientos que vimos en esta sesión. Vamos para esto a usar una plataforma llamada Kahoot, donde van a haber preguntas de verdadero o falso, de opción múltiple, donde cada quien va a poder elegir su propia respuesta, y vamos a ir compartiendo las respuestas.
Ok. Vamos a esperar que se cargue el juego. Y vamos a empezar a jugar. Vamos a poner nuestro nombre. Y nos vamos a unir al juego. Etapas de desarrollo. Y empieza la primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El ser humano es un ser biopsicosocial? ¿Verdadero o falso? Vamos a poner verdadero. Vamos a ver si está correcta la respuesta. Y en este caso, bueno, nos indica que sí está correcta la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. De verdadero o falso. Freud menciona que el individuo pasa por una serie de etapas que están relacionadas con el desarrollo psicosexual. Entonces, hablando de Freud, donde vimos las etapas de desarrollo, y menciona, bueno, que hay un desarrollo psicosexual en el ser humano. Vámonos con la siguiente pregunta. Este es un quiz. Está relacionada con el placer producido por la alimentación. Es la etapa oral, anal, fálica, latencia. No la pudimos responder rápido, pero es la etapa oral. Bajamos de puesto por no haber contestado rápido. Vámonos con la siguiente pregunta, que es también un quiz. Etapa donde se empieza a educar a los niños en el control de sus esfínteres. Vamos a ver. Oral, anal, fálica, latencia. Vamos a responder de manera rápida. Y bueno, es correcta la respuesta. Subimos un puesto. Vámonos con la siguiente pregunta, que también es un quiz. Hay un descubrimiento importante sobre la diferencia de los sexos: anal, oral, fálica y latencia. Vamos a ponerle fálica. Ok, es la etapa fálica donde hay un descubrimiento sobre el rol de género. Ok, nos vamos a la siguiente pregunta, que es un quiz. Biólogo de formación con inquietudes filosóficas, por lo que decide estudiar el desarrollo cognitivo. Tenemos opciones: Freud, Sócrates, Erik Erikson y Jean Piaget. Vamos a ponerle Jean Piaget. Ok. Siguiente. No, ya terminamos. Y entonces vamos a ver quién es primer lugar. Y bueno, así terminamos. Así terminamos con la presentación sobre las etapas de desarrollo, dos grandes etapas de desarrollo que explican cómo el ser humano se desarrolla, cómo el individuo se desarrolla en estas esferas tan importantes que son las biológicas, las psicológicas y las sociales. Me despido, agradezco su atención y espero pronto volver a estar con ustedes. Muchas gracias.